Psicobiografías, Harry Stack Sullivan. La historia del estudio de la psicología, aunque de inicio relativamente reciente, está lleno de importantes figuras y diferentes escuelas y corrientes de pensamiento. Todas ellas han aportado su visión respecto a la psique y la conducta, en algunos casos contraponiéndose entre ellas. Entre las diferentes escuelas de pensamiento podemos encontrar la corriente psicoanalítica y psicodinámica, centrada en la existencia de conflictos intrapsíquicos debido a la represión de los impulsos y el intento de ajustarlos a la realidad del medio. Uno de los autores de la corriente psicodinámica considerado dentro de los neofreudianos, al igual que Alfred Adler y Carl Jung, se distanciaron de Sigmund Freud para crear su propia visión del psicoanálisis. Fue Harry Stack Sullivan, creador del psicoanálisis interpersonal. Esta vez vamos a repasar su vida y realizando una pequeña biografía de este importante autor. Una breve biografía de Harry Stack Sullivan. Una de las grandes figuras de las corrientes psicodinámicas, Harry Stack Sullivan es conocido por la creación del psicoanálisis interpersonal, basada en la importancia de la interacción entre personas en el desarrollo personal, en la creación de la identidad y la personalidad, y su expansión del psicoanálisis en la población con trastornos psicóticos y la aplicación de una metodología más empírica en comparación con otros psicoanalistas. El desarrollo de sus teorías está influido en gran medida por su experiencia a lo largo de la vida, infancia y primeros años. Harry Stack Sullivan nació el 21 de febrero de 1892 en Norwich, Nueva York. Hijo de Timothy Sullivan y Ella Stack Sullivan, nació en una familia con pocos recursos de origen irlandés de creencias católicas. Su relación con sus progenitores fue al parecer convulsa, no existiendo una relación estrecha con su padre y recibiendo poco afecto de su madre. Sin embargo, sí tendría una mejor vinculación con su tía Margaret, la cual le prestaría un gran apoyo. La familia tuvo que mudarse debido a la falta de recursos a una granja propiedad de la familia materna en Esmirna. Sus primeros años no fueron fáciles, sintiéndose rechazado y aislado socialmente. Se cree que no tuvo una verdadera amistad hasta los 8 años de edad con el joven Clarence Belliger. Al vivir en una población de mayoría protestante donde los católicos no eran bienvenidos, poseer una naturaleza tímida y sobresalir en los estudios, formación y primeros trabajos. A pesar de provenir de una familia de pocos recursos, si bien la de origen materno era algo más acaudalada, llegaría a inscribirse en la Universidad de Cornwall en 1909, tras terminar secundaria, pero por algunas circunstancias se cree que padeció un brote psicótico que le llevaría a estar detenido en una institución. No llegaría a terminar sus estudios en ella, habiendo cursado únicamente su primer año. Con el paso del tiempo, Sullivan conseguiría entrar a la Escuela de Medicina de Chicago en 1911, graduándose de Medicina y Cirugía en 1917. El hecho de que en 1914 empezara la Primera Guerra Mundial haría que fuera llamado a filas participando en el conflicto como médico militar en el Cuerpo Médico de Veteranos del Ejército. En 1921 empezaría a trabajar en St. Elizabeth Hospital de Washington, donde conocería al neuropsiquiatra William Alanson White. Trabajaría por primera vez con personas esquizofrénicas. Junto con él, Sullivan trabajaría para adaptar el psicoanálisis a la población psicótica, especialmente en el caso de la esquizofrenia. Un año después, entraría a trabajar por primera vez como psiquiatra en el Shepherd and Enoch Pratt Hospital, donde destacaría por conectar rápidamente con los pacientes y obtener buenos resultados. Vinculación al psicoanálisis y elaboración del psicoanálisis interpersonal. Durante su estancia en el Shepherd Enoch conocería a Clara Thompson, con quien compartiría su afinidad por el tratamiento de la esquizofrenia y se volvería una de sus amistades más cercanas. Este le presentaría a su mentor Adolf Meyer, de quien Sullivan aprendería la práctica psicoanalítica a la par en el escepticismo respecto a la ortodoxia del psicoanálisis clásico.
Asimismo, conocería en 1926, el mismo año en que falleció su madre, al antropólogo y etnolingüista Edmund Speer, cuya colaboración le haría interesarse en el estudio de la comunicación y sus efectos. A través de él conoció a George Smith, de quien adquiriría numerosos conceptos. Interesado bien por las ideas de Ferenczi, le propuso a Thomson ir a Budapest para ser analizada por este. En 1927, a su vuelta, Thomson se volvería a la analista de Sullivan, lo que finalmente conduciría a que este fuera aceptado en la Sociedad Americana de Psicoanálisis. También en 1927 conocería a un joven llamado Jimmy, al que terminaría por adoptar y hacer su secretario y único heredero. Todo este conjunto de circunstancias haría que durante su estancia en el hospital, del que llegaría a ser nombrado director de investigación clínica, Sullivan se basara parcialmente en la teoría de Sigmund Freud, con el que nunca llegó a tener contacto, y en las aportaciones de otras disciplinas para elaborar el modelo que pudiera explicar las circunstancias que pueden llevar a una crisis psicótica. Esto conllevaría que terminara por elaborar su teoría interpersonal, que a la larga le llevaría a fundar el psicoanálisis interpersonal. Sullivan sería consciente de la importancia de unir las contribuciones de diversas disciplinas, lo que llevaría a intentar fundar varias organizaciones junto con otros profesionales. Sin embargo, algunas de dichas empresas le llevarían prácticamente a la quiebra, últimos años y fallecimiento. A partir de 1930 dejaría su puesto en el Hospital Shepherd, debido a que pese a participar muy activamente en la creación de un nuevo centro y de su trabajo, no se le concedió, y además empezó a cancelar la provisión de fondos para su investigación. Se trasladaría a Nueva York. 3 años después fundaría con otros profesionales la William Alanson White Foundation, para luego crear la Washington School of Psychiatry en 1936, finalmente la publicación Psychiatry en 1938. También colaboraría con varios hospitales y universidades, ejerciendo de profesor jefe de departamento de psiquiatría en la Universidad de Georgetown. Más adelante, a partir de 1940, realizaría varias colaboraciones con la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO. Sullivan fallecería el 14 de enero de 1949 en París debido a una hemorragia cerebral, mientras descansaba en una habitación de hotel donde pernoctaba durante su viaje de regreso de una reunión de la Federación Mundial de la Salud Mental en Ámsterdam. Si bien puede no ser tan conocido como otros de la corriente psicoanalítica, las aportaciones de Sullivan han tenido una amplia repercusión en el mundo de la psicología, sirviendo de base a autores tan conocidos como Carl Rogers. Este psicoanalista funda lo que se denominó psicoanálisis interpersonal, y además se interesó por la esquizofrenia, sobre la cual investigó algo totalmente novedoso respecto a Sigmund Freud y a otros psicoanalistas. En psiquiatría es famosa su entrevista psiquiátrica, respecto a la cual él solía decir: durante la entrevista psiquiátrica debe ser no solo un observador, el psiquiatra más bien debe ser un observador participante. Para Sullivan, los trastornos mentales son el resultado de una comunicación inadecuada, y pensaba que la ansiedad obstaculizaba los procesos comunicativos, es decir, la ansiedad sería una fuerza destructora de las relaciones interpersonales. A la necesidad de alivio de la ansiedad la llamaba necesidad de seguridad interpersonal. En su concepto de dinamismo distingue una serie de patrones que caracterizarían las relaciones interpersonales. Estas a su vez serían modelados por la primera experiencia interpersonal y luego llevados a las siguientes, y cada persona en cualquier relación con otro sujeto está comprometida como una porción de un campo interpersonal más que una entidad separada. En cuanto a los dinamismos, hay dos tipos: conjuntivos, que llevan a integrar una situación con la que se resuelve o reduce la tensión, y disyuntivos, que llevan a la desintegración de la situación.
Entre las publicaciones de Sullivan merecen destacarse Teoría interpersonal de la psiquiatría, Concepciones de la psiquiatría moderna, Estudios clínicos de la psiquiatría, de entrevista psiquiátrica, así como numerosos artículos publicados en la revista Psychiatry, de la que fue fundador y codirector. Para Harry Sullivan, la personalidad es una construcción. Se forma a partir de las relaciones interpersonales. Estas determinan una manera específica de tramitar los impulsos fisiológicos y sociales. Se compone de tres elementos básicos: los dinamismos, las necesidades, el sistema del yo y las personificaciones. Veamos cada uno de estos elementos de la personalidad del psicoanálisis interpersonal con mayor detalle. Dinamismos y necesidades. Sullivan indica que hay dos grandes grupos de necesidades humanas de autosatisfacción y de seguridad. Las primeras son fisiológicas, mientras que las segundas son más psicológicas. Los dinamismos, por su parte, son patrones de conducta que se desarrollan para satisfacer ambos grupos de necesidades. El sistema del yo. Según el psicoanálisis interpersonal, el sistema del yo es una estructura psíquica que se desarrolla durante la infancia. Su papel es el de gestionar las necesidades de seguridad, aliviando la ansiedad y protegiendo la autoestima y la imagen social. Personificaciones. Corresponde al conjunto de características reales y ficticias que los niños atribuyen a las personas y a los grupos humanos. Estas definen también las características de sus relaciones interpersonales a lo largo de la vida. Los tipos de experiencia. El psicoanálisis interpersonal plantea que existen diferentes maneras de experimentar el entorno físico y social, que cambian con el tiempo. Se modifican de acuerdo al dominio del lenguaje y al grado de satisfacción de las necesidades que se logre. Para Sullivan hay tres tipos de experiencia: prototáxica, paratáxica y sintáctica. Veamos a detalle cada una de ellas. La experiencia prototáxica se refiere a todas las vivencias que tienen lugar antes de que la persona sea capaz de simbolizar la realidad, es decir, antes de la aparición del lenguaje. El bebé no tiene un sentido del tiempo ni entiende la causalidad. Poco a poco toma conciencia de su cuerpo y de las partes que lo componen. Aprenden a reconocer las sensaciones de tensión y alivio. Experiencia paratáxica se refiere a las experiencias que incluyen símbolos privados y autistas o con significado exclusivamente propio. Implica conocimiento sobre la forma de obtener satisfacción para las propias necesidades. Se produce a tempranas edades y puede resurgir en la vida adulta. El psicoanálisis interpersonal llama a ese resurgimiento distorsión paratáxica. Experiencia sintáctica tiene que ver con la experiencia de comunicación con el otro y aparece cuando el desarrollo de la personalidad es saludable. El ser humano puede comunicarse a través de símbolos, preferentemente del lenguaje. Es producto del pensamiento secuencial y lógico. Las experiencias sintácticas le permiten al individuo formar parte de una sociedad. La ansiedad en la teoría de Sullivan. En el marco del psicoanálisis interpersonal, la ansiedad es la fuerza más destructiva de las relaciones con los demás. Indica que se origina en la dependencia que el niño experimenta hacia su madre. Esa dependencia en principio es sana, pero si hay una perturbación en la madre o en la fuente de dependencia, se origina la ansiedad, una tensión para la cual no hay alivio. Quizás esto se entiende mejor con un ejemplo. Durante la lactancia el niño puede tener una experiencia perturbadora con el pecho de su madre. Asimismo puede percibir que ella está perturbada por razones que él no comprende, y ambas experiencias le originarían ansiedad. Más adelante, la ansiedad da origen a comportamientos disfuncionales como terrores nocturnos, fobias u otro tipo de conductas ansiosas. También es posible que se desarrolle un miedo global a vivir. Entonces es cuando el desarrollo se estanca o se distorsiona. Harry Stack Sullivan sostenía que el hombre es un ser social y que ya desde el momento de su nacimiento o poco después empieza su socialización. Sullivan distinguía varias fases en el desarrollo de la personalidad: la lactancia, la infancia, la época juvenil, la preadolescencia, la primera adolescencia, la adolescencia tardía y la madurez. Consideraba además que el desarrollo inicial del yo está estrechamente relacionado con las experiencias de la niñez y la primera infancia. En su libro titulado The Interpersonal Theory of Psychiatry,
Escribió Harry Stack Sullivan. El yo es una organización de la experiencia que se extiende a lo largo de un periodo de años para evitar el aumento de la ansiedad entre el sujeto y el objeto. En otras palabras, el dinamismo del yo se desarrolla con el fin de evitar o minimizar la ansiedad y conseguir la aprobación. Los Stack Sullivanos pensaban que en los inicios el yo se caracterizaba por tres personificaciones: el mal yo, el bueno yo y el no yo. El bueno yo es el comienzo de la personificación. El buen yo en el lactante se organiza con la experiencia de la ternura expresada por la madre cuando está contenta con su hijo o con la conducta de este. La ansiedad asociada con la conducta de desaprobación de la madre hacia su hijo se organiza en la personificación del mal yo. El mal yo suscita inseguridad. La personificación del no yo la infirió Sullivan de la observación de pacientes esquizofrénicos. La personificación del no yo surge de experiencias de ansiedad muy intensas. Afirmaba Harry Stack Sullivan, esta personificación del no yo es siempre de un carácter relativamente primitivo. El no yo comprende aspectos escasamente comprendidos de la vida que gradualmente pasan a ser considerados terribles y que a menudo sobrecogen a los esquizofrénicos. También este psiquiatra americano refería el no yo a la ansiedad que aparecía en ciertos adolescentes en relación a la sexualidad. Para algunos sujetos la actividad sexual es percibida como una experiencia desagradable. En los casos extremos la zona genital puede pasar a formar parte del no yo, es decir, en cuanto a la zona genital es considerada como algo que no pertenece al cuerpo. Esta zona pasaría a ser una parte del no yo. Fuente: https://psicologiaymente.com. Biografía: Harry Stack Sullivan. https: psicoterapeutas, biografía Harry Stack Sullivan. https: lamentesmaravillosa.com. Harry Stack Sullivan, psicoanálisis interpersonal. Y listo, hemos culminado. Que lo disfruten, continúen con la sesión de la revista. Todavía falta, suscríbanse, comenten y nos vemos en la próxima sección de psicobiografías y continuando el resto de la revista. Chao, hasta pronto, nos vemos.